Bueno, todavía estamos en la mañana. Buenos días a todos. Es un honor para mí abrir este panel. Quisiera iniciar felicitando a Latinex por sus 35 años y por fomentar estos espacios tan relevantes para dialogar los distintos retos que enfrenta la industria financiera. Este panel tiene por finalidad desmitificar y dar visibilidad de que hacer las cosas correctas sí traen resultados positivos. Las prácticas o iniciativas de sostenibilidad corporativa, desarrolladas con coherencia al negocio y al impacto al ecosistema, pueden ser traducidas en el reconocimiento de nuevos mercados, en ampliar las alternativas de financiamiento y recibir reconocimientos internacionales. Esta ha sido la motivación para traerles este panel de lujo, para reflexionar con ellos desde el tránsito, el reto y las experiencias en las transacciones de finanzas sostenibles y motivar el efecto replicador con quienes nos escuchan en la sala o nos ven en la transmisión online. Es hacer ese camino hacia la sostenibilidad. En PCS, con más de 25 años de experiencia regional en sostenibilidad corporativa y finanzas sostenibles, estamos comprometidos en ser el socio estratégico para acompañarnos en la ruta de hacer negocios que trasciendan. Me permito abrir el panel con una pregunta para Michelle. Michelle, ¿cuál consideras que fue el hito que hizo que Grupo Promérica decida ser reconocido como un banco sostenible regional? Bueno, primero agradecer muchísimo la invitación a estar en este panel, a Latinex, a PCR, también felicitarlos por los 35 años. Realmente es un honor, un gusto, la sostenibilidad es mi pasión y me encanta estar aquí para poder contar un poco la historia de Grupo Promérica. La sostenibilidad realmente es un camino, no es un lugar donde uno llega. Y me gustaría mencionar que tal vez parte de una visión del fundador de Grupo Promérica con respecto a la sostenibilidad. Y uno va avanzando en ese camino y alcanzando ciertos logros. En el caso de Costa Rica fuimos el primer banco en firmar los principios de banca responsable y como grupo ya tenemos 7 bancos firmantes de estos principios. Y tal vez para mencionar un único hito que realmente fue trascendental, que lo hicimos digamos en compañía con el BID, es la emisión de los bonos sostenibles. Fuimos el primer banco centroamericano en emitir bonos sostenibles bajo un marco de referencia que en ese momento tuvimos que desarrollar y luego se unieron el resto de bancos, 4 bancos emisores en estos momentos del Grupo Promérica, Ecuador, El Salvador y Guatemala. También han sido primeros en sus mercados y en el caso de Guatemala fueron los primeros en hacer un bono en su país, que no existía un bono bancario. Entonces nos sentimos muy orgullosos de esa trayectoria y tal vez recordar que se ocupan aliados como PCS para poder hacer la verificación de esos bonos, de entender que tengan las características correctas, que cumplan con los datos de medición, porque eso es muy importante para dar confianza en el mercado. Muchas gracias, Michelle. Sí, sin duda. Aquí tenemos 2 casos muy relevantes. El primer bono sostenible en la región, primer bono temático en República Dominicana con la certificación de GEJAINA. Y justamente, Rodrigo, quería hacerte esta pregunta. ¿Cómo ha cambiado la estrategia de financiamiento de GEJAINA para incorporar objetivos de sostenibilidad y qué instrumentos han utilizado? Bueno, igual, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. La estrategia de GEJAINA es básicamente enfocada en energías renovables y gas natural, o sea, energías con baja intensidad de carbono. Esto es previo a cualquier decisión de financiamiento, o sea, es el resultado de nuestra planificación estratégica, del posicionamiento que quiere tener GEJAINA y de lo que hace más sentido económico a largo plazo. Y de esos proyectos, de ese crecimiento, siendo un negocio intensivo en capital, requiere financiamiento y el financiamiento más idóneo es
el financiamiento verde, el financiamiento sostenible. Y una vez definida esa estrategia, le buscamos, ¿no?, los financiamientos más apropiados. En el 21 hicimos nuestro primer bono internacional vinculado a la sostenibilidad, un 144A, y al mismo tiempo hicimos el primer bono verde en República Dominicana con el acompañamiento de PCS. Y bueno, yo diría que para nosotros está primero la estrategia, donde la sostenibilidad es transversal, ¿no? Nosotros no adecuamos la estrategia para conseguir el financiamiento. La estrategia tiene la sostenibilidad como elemento transversal y el financiamiento acompaña. Siempre hay un tweaking desde el punto de vista de transparencia, reportería, indicadores que hay que adaptar, que hay que ajustar, o sea, para que sea lo más claro posible. Pero sí, creo que es algo que nace en el core, en el DNA, y el financiamiento acompaña la estrategia. Gracias, Rodrigo. Creo que es claro el mensaje que nos deja Michelle y Rodrigo sobre la transversalidad y la sostenibilidad, cómo conversan también las gerencias de sostenibilidad con las gerencias financieras, ¿no? Que esa es la ruta que hay que trabajar, ¿no? No como iniciativas paralelas, sino viendo, como dice el propio panel, cómo capitalizamos esa sostenibilidad. Y ahora una mirada también muy interesante y retadora desde un multilateral que nos acompaña Jan. Si me permites preguntar, ¿qué estructuras financieras han funcionado mejor para atraer capital privado hacia proyectos con impacto climático o social en la región? Gracias, Janet, y buenas tardes. Y también felicidades a Latinex, que ha sido un aliado importantísimo para el Grupo BID en el desarrollo del sector privado en Panamá. Janet, contestando tu pregunta, nosotros en BID Invest, que es el brazo del sector privado del Grupo BID, podemos entrar en toda la estructura de capital, ¿no? Desde el equity puro hasta préstamos seniors no garantizados. Y lo hemos hecho a través de los años, pero sí hemos visto una evolución en los últimos años del desarrollo de instrumentos que catalizan mayor inversión para generar un impacto social y ambiental. Y también catalizan inversión hacia segmentos y sectores que están poco atendidos o necesitan un incentivo adicional. Creo que los bonos temáticos que ya conversábamos siguen siendo muy relevantes, con mucha acogida, porque ayudan a los emisores a monetizar y poner en valor todo el trabajo que vienen realizando, ¿no? Si ya tienen esa estrategia, ¿por qué no monetizarla y generar una fuente de fondeo adicional? Y también los posiciona muy bien en el mercado, así como pasó con Promérica, hicieron una emisión aquí en Panamá y luego ya van 2, 3, y la primera fue con garantía nuestra, las siguientes no fueron con garantía nuestra, y se lograron atraer inversores que no habían invertido en Panamá en bonos. Entonces sí atraes una nueva fuente de fondeo al país y al sector. Pero también vemos que hay una evolución de incorporar incentivos a través de blended finance o financiamiento mixto para llegar también a segmentos que por su riesgo quizás no son bancables a través de emisiones tradicionales y requieren ese incentivo adicional con fondos concesionales, con tasas blandas o fondos de donantes. Entonces lo que nosotros hacemos es empatar esos fondos que manejamos con nuestro balance para generar y mitigar ese riesgo adicional o generar esos incentivos. Como por ejemplo aquí en Panamá con Global Bank incluimos un tramo del Fondo Canadiense del Clima. En Centroamérica hemos hecho transacciones con BAC que incluyen fondos del Women's Entrepreneurship Finance Initiative para generar incentivos para pymes lideradas por mujeres. Y eso creo que es algo que va a seguir creciendo, ¿no? Generar ese impacto en áreas subatendidas. Gracias, Jan. Sí, creo que también cómo hay coherencia en hacer las cosas correctas desde el inicio, ¿no? No solo son aspectos declarativos, sino son aspectos de cómo logramos entrar a mercados, cómo logramos saltar esa brecha del financiamiento tradicional y también estar preparados para la regulación que se viene y que está siendo ya mandatoria en muchos países.
En esta segunda ronda de preguntas voy a contar un poco más de los retos, ¿no? Los retos, la visión que tenemos de cómo lo hemos podido afrontar, justamente porque lo que buscamos con este panel es que escuchen estos efectos o ejemplos un poco para que les pueda hacer eco en sus propias experiencias. Michelle, en tu calidad de Sustainable Bank Manager, ¿cuáles serían los retos y oportunidades que enfrentan las iniciativas de sostenibilidad dentro de una compañía con la finalidad de que puedan ser el insumo de transacciones de finanzas sostenibles? Bueno, es muy importante que la sostenibilidad tenga una gobernanza bien fuerte dentro de la organización, que la institución crea firmemente en el tema de sostenibilidad. Si es una moda o es algo que quiero hacer solo para conseguir unos fondos que tengan alguna ventaja, realmente no funciona. En el caso de Grupo Promérica tratamos de hacer la sostenibilidad desde el portafolio del banco y así debería ser en las empresas, que lo hagan desde su actividad principal. Entonces lo hacemos desde la intermediación financiera, buscamos los portafolios trabajamos con los portafolios de pymes, trabajamos con los créditos verdes, las empresas lideradas por mujeres, buscando tener ese impacto de una manera que no está tan ligado con obtener el financiamiento, sino porque es lo que realmente hacemos y nos genera valor. Y eso nos ha permitido generar esas relaciones con todos los bancos de desarrollo, BidInvest y algunos otros, y además poder ser emisor de los bonos sostenibles. De hecho, bueno, no lo mencioné, pero emitimos nuestro bono sostenible en Panamá, nosotros, porque es un mercado súper más interesante que Costa Rica, y entonces eso también nos abrió la puerta a una bolsa, a otro grupo de inversionistas, que posiblemente algunos de ustedes están aquí hoy, y entonces eso genera ese valor agregado. La otra parte de los retos es poder generar esa data al final. ¿Cuáles indicadores tengo que generar para darle valor al mercado, para decir que cumplí, tener un verificador externo, que en este caso son ustedes, que pueda revisar que efectivamente lo que nos propusimos hacer o lo que dijimos en ese marco de referencia lo cumplimos? Entonces, realmente ese es uno de los temas que hay que tener, esa trazabilidad y esa medición de impacto. Y bueno, lo complementaría también con que hay que predicar con el ejemplo y tener una estrategia a nivel de nuestras operaciones que también denote que nos interesa la sostenibilidad. Nosotros ponemos paneles solares en las sucursales, cargadores eléctricos, buscamos que todo lo que hacemos se vea reflejado en ese tema como un pilar y el corazón del banco, de los bancos del grupo. Gracias, Michelle. ¿Cómo han podido ustedes transformar esos retos en oportunidades? Sin duda, has dado clave en aspectos como la gobernanza, que son tan relevantes de identificar y verlo como un valor agregado. Los temas de la transparencia, la trazabilidad. Coincido 100% que hemos dejado el nice to have o la parte de statements declarativos a hacer transacciones de finanzas sostenibles con certificaciones, con equipos que permitan dar data, ¿no? La data es tan importante porque eso es lo que nos va a permitir verificar si se permanece en estos instrumentos sostenibles y no hay algún tipo de cambio que pueda afectar a la reputación y al mercado. Rodrigo, en esa misma línea de retos, ¿cómo equilibran la rentabilidad con inversiones necesarias para la descarbonización y la resiliencia operativa? ¿Cómo han logrado demostrar que las inversiones en sostenibilidad y la transición de la matriz energética no solo son una obligación regulatoria, sino que se traducen en un mejor desempeño financiero y una mayor resiliencia para Eje Jaina a largo plazo? Sí, creo que, a ver, hay en un momento de la historia, ¿no? Las inversiones en energías renovables eran mucho más caras, ¿no? Y fueron muy incentivadas en las eólicas, la solar, sobre todo de Europa, Estados Unidos, y esas tecnologías han ido convergiendo, ¿no? en su costo, y hoy en día son igual de rentables, igual de costo eficientes que las tecnologías tradicionales térmicas, con impacto positivo. Entonces yo te diría que la apuesta primigenia y la visión
es de los estados que en su momento apoyaron esas tecnologías y permitieron que las empresas invirtieran en I+D, y que evolucionaran, que las cadenas de suministro se hagan más eficientes, etc. Y los márgenes se fueran apretando. Y eso es, digamos que hoy el costo de la sostenibilidad creo que es no estar de espalda a ella, no es un costo, es un beneficio, ¿no? Y estas tecnologías son competitivas por sí solas, hay que creer en ellas, invertir, hacer las curvas de aprendizaje dentro de la empresa para implementarlas en los mercados, entender cómo se comercializan, que es un poco diferente a las energías tradicionales, y ese conocimiento de esa curva de aprendizaje que aplicamos a la tecnología, a las adopciones, también lo hacemos en los esquemas de financiamiento. Cuando empezamos a hacer el primer bono verde, el primer bono vinculado a sostenibilidad, hay un poco de remangarse, ¿se entiende, no, la expresión? Sí, y entender qué es lo que se necesita, qué es lo que hay que buscar, construir conocimiento interno, ¿no? Armar, aglutinar las estadísticas, alinear a todo el mundo, y ese es el costo hoy en día. Pero una vez has transitado esa curva de aprendizaje dentro de la organización, la verdad que es muy suave, se vuelve business as usual. Sí, has dado un punto clave que es el tema de la tecnología, ¿no? Seguramente ustedes ya están atentos de todas estas nuevas, la nueva incorporación de la inteligencia artificial, los temas de sistema que buscan sistematizar toda la parte del reporting, toda la parte de trazabilidad, información. Sin duda, el tema de sostenibilidad y el tema de tecnología son aspectos que se van a cruzar con la finalidad de acercar, reducir costos y tener información que sea puesta al mercado. Jan, desde el BIT, BIT Invest ha demostrado tener un rol clave en la estructuración de proyectos de alto impacto. ¿Cómo concilian el mandato de generar resultados financieros con la necesidad de maximizar el impacto en el desarrollo económico, social y ambiental de la región? Sí, nosotros como inversor de impacto, como tú mencionas, necesitamos tener esa misión dual, ¿no? Velar por el balance nuestro y buscar esa rentabilidad financiera y cuidar que nuestros préstamos nos lo repaguen. Y también buscar ese impacto social y ambiental. Y los dos los tomamos con la misma rigurosidad, como el financiero, como el impacto. La revisión financiera es como cualquier inversor institucional, hacemos el due diligence, evaluación y hacemos el pricing de mercado. Por mandato tenemos que hacer pricing de mercado, no podemos subsidiar tasas, al menos que sean casos puntuales con fondos concesionales. Y la revisión y manejo del impacto, ahí sí, particularmente con instituciones financieras, es un poco no tan intuitivo porque a veces el dinero es fungible, no puedes trazar cada billete que sale de nuestras oficinas. Entonces, lo que hacemos es manejamos tenemos un Impact Management Framework, un sistema de gestión de impacto que nos establece este marco desde el inicio, desde el diseño de la operación, a través de la estructuración y la supervisión, para que incorpore a través del proceso como las mejores prácticas y los conceptos internacionales para que genere el impacto bien medido. Y esto, lo que hacemos con el diseño y la estructuración es definir qué es el impacto que queremos generar, definir cuáles son los KPIs con los cuales lo vamos a medir y también revisar que el cliente tenga la capacidad de medirlos correctamente y la capacidad para generar el impacto que pueda, ¿no? Y de ahí también vienen empresas como ustedes que validan eso en los efectos para las emisiones temáticas. Y luego que se hace la emisión o el financiamiento, si es bilateral, a través del proceso de supervisión, nosotros vamos monitoreando y recalibrando cuando vemos que hay algún ajuste que hacer o alguna mejora que hacer para asegurar que ese impacto se genere. Y al momento del repago también se hace un informe final del impacto que se generó y lecciones aprendidas. Suena como bastante trabajo, pero realmente es muy replicable y estandarizado, y tanto así que el año pasado hicimos 10.000 millones de financiamiento en toda la región de Latinoamérica y del Caribe,
Y ahora estamos duplicando nuestro capital en los próximos 2, 3 años y la idea también es duplicar lo que hacemos, todo con este mismo marco, ¿no? Que es básicamente estandarizado, no te diría que es como hacer churros, pero sí ayuda a tener una buena idea del impacto que estamos generando. Qué interesante, sí, sin duda la data, la información permite desmistificar si estamos realmente hacia un financiamiento o una operación social verde, ¿no? A veces las empresas, y eso nos pasa en la experiencia, es que consideran que cuentan con los criterios o con los KPIs, pero toca ir a una debida diligencia, ¿no? Porque al final ingresar a este mercado es importante contar con los criterios, obtener las certificaciones, tener la documentación que acredite que los inversionistas reconozcan que estamos ante una inversión ESG. Dentro de la tercera panel de preguntas, queremos un poco contar la experiencia, lo que queremos ver para este siguiente año. Y bueno, primero en tu caso, Michelle, felicitar por el reconocimiento de Promérica por GCE Fund. Entonces, creo que en esa línea, si nos puedes contar de tus propias palabras cómo ha sido este reconocimiento y cuál sería la hoja de ruta que las entidades deberían construir para acceder a este tipo de reconocimiento. Tal vez contando un poquitito, logramos una acreditación con el Fondo Verde del Clima. El Fondo Verde del Clima fue creado por la Convención Marco de Naciones Unidas para ayudar a los países en vías de desarrollo, para que los países desarrollados pudieran canalizar recursos hacia los en vías de desarrollo para que pudiéramos cumplir con el Acuerdo de París. Entonces ese proceso para una entidad de acreditarse es muy riguroso, muy detallado, lo obliga a uno a cumplir con unos estándares internacionales realmente elevados. Yo diría que es como nivel Dios en sostenibilidad. Entonces nos sentimos realmente muy orgullosos de haberlo logrado, pero requiere un montón de trabajo, o sea, no es de la noche a la mañana, y las instituciones que quisieran lograr, porque entre más instituciones en América Latina logremos acreditarnos, más fondos van a fluir de este fondo hacia nuestra región. Entonces debería ser una meta para todos los que estamos aquí tratar de lograrlo. Sin embargo, empieza por tener una estrategia sólida, por creer en la sostenibilidad, por tener casos de éxito, por poder ser emisores de bonos sostenibles, por tener marcos de referencia, por entender las taxonomías que también han venido desarrollando aquí en Panamá y en otros países de la región, por tener aliados estratégicos que nos permitan avanzar y por realmente mucha gente, muchos equipos, muchas personas, desde la visión de nuestro fundador hacia un montón de equipos trabajando en el tema de sostenibilidad. Entonces mi consejo es que arranquen por la sostenibilidad, por empezar a estructurar esa gobernanza en sus entidades y seguir trabajando y subiendo de nivel, y para así lograr ser catalizadores de unos recursos que nos van a permitir ser más resilientes como región, ser más fuertes, como decía Claudia de la CAF, o sea, generar que nuestra región esté mejor preparado para el cambio climático que ya está aquí. Gracias, Michelle. Sin duda, es todo un trabajo, ¿no? Todo un camino que al final tiene esa luz y ese reconocimiento que sin duda abre eco a la región. No es solamente vernos como una entidad financiera, sino ver todo el impacto que generamos en esa cartera que han construido para diferentes beneficiarios de las etiquetas, y eso hace eco y es aplaudible de cómo vemos el desarrollo de las taxonomías, ¿no? Justo comentábamos con ustedes cómo ayuda, cómo aclara, cómo define y guía en ese proceso de aventurarnos a estas transacciones de finanzas sostenibles. Rodrigo, en esa línea de aspectos que has pasado y digamos aprendizajes, ¿qué desafíos regulatorios, técnicos o de mercado has encontrado al ejecutar proyectos sostenibles en generación eléctrica y cómo los han resuelto? Creo que desafíos, a ver, partiendo de que antes de desarrollar proyectos renovables no había una regulación en República Dominicana
más allá del financiamiento, estamos hablando del proyecto como tal, ¿no? De las tecnologías. Había montones de preguntas sobre los niveles de penetración de renovables en los esquemas existentes, la disrupción que podía tener en la remuneración de los jugadores existentes, un montón de preguntas que con el tiempo se fueron respondiendo, mucha resistencia, ¿no? De otros jugadores que no estaban en esa onda, ¿no? en ese canal. Y definitivamente es una labor de amor casi, ¿no? De insistir, de tener ese norte, de hacer los números, ¿no? y que den. Y también de entender que el que entra primero captura valor, ¿no? Que otros no. Entonces, es verlo como una oportunidad, ¿no? Tiene un costo transaccional, un costo de agencia al principio, obviamente, pero que al final tiene un reward, ¿no? De poder entrar primero, de capturar valor, hay asimetrías de información, lo natural en los mercados, ¿no? Que uno puede ir arbitrando. Entonces, eso desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista del financiamiento, diría que empezar con la iniciativa de la superintendencia, de la Bolsa de Valores, en poner en blanco y negro una norma y uno decir, guay, aquí hay un marco donde no tengo que reinventar la rueda y montarme sobre eso. Aún así, la interpretación de lo que ellos mismos escriben es todo un tema, ¿no? La que tengo yo y la que tiene el regulador, ponernos de acuerdo, entendernos, hacer los ajustes, pero eso se hace una sola vez. La siguiente, el entendimiento existe, ¿no? Y con las taxonomías, la verdad que la ayuda de los agentes externos, las multilaterales, las agencias, de educar al mercado y educar a los reguladores es valiosísima, porque, y a nosotros también, ¿no? A los emisores. Entonces es valiosísima en cerrar esas brechas y en acelerar los procesos. La primera emisión no tuvo taxonomía, la segunda sí, una clara diferencia, no hubo que explicar un montón de cosas. La verdad que tiene sus pitfalls, pero al final los saltos que uno da de mejora apalancan el siguiente financiamiento, el siguiente proyecto, la siguiente estructura. No es un tiro de una sola vez, es un esfuerzo que después apalanca, ¿no? Las siguientes iniciativas. Gracias, Rodrigo. Has dicho muchos comentarios que solemos conversar con nuestros clientes, es el de abrir camino. Abrir camino y no solamente generar un impacto propio para la empresa, sino también porque conoces este efecto replicador que es real, ¿no? Es real, desde PCS lo vemos, y qué interesante, y por eso iniciaba el panel con el reto de la industria financiera, ¿no? Nosotros estamos en esta industria que es una industria que tiene sus propias metodologías, parámetros, y la sostenibilidad llegó para retar a las finanzas tradicionales, ¿no? A incorporar criterios, componentes, KPIs, que tienen que estar en la mesa desde la creación de un cronograma de transacción. Y sí, concuerdo totalmente, desde una parte constructiva, que digamos, el regulador o la reglamentación de la región se está transformando. Nosotros desde PCS lo vemos cómo ha ido transformándose el regulador de Costa Rica, de República Dominicana, de Panamá, y cómo son pioneros en incorporar aspectos en la regulación que lo que también busca no solamente es que un certificador dé una opinión, sino también que se vincule, ¿no? a un buen procedimiento. Y definitivamente vemos que esa va a ser la tendencia que va a llegar a los demás países, ¿no? La taxonomía es un aliado definitivamente, porque da certeza a los stakeholders y a los inversionistas, y esperemos que haya este efecto replicador también en otros países de la región. Jan, estuve leyendo un artículo de ustedes donde se mencionaba el bono sostenible que transformó los mercados financieros en Centroamérica, ¿no? Este bono de Promérica. Ahí, sobre este artículo y haciendo esta reflexión, quisiera consultar, más allá de la transacción en sí, ¿qué tipo de impacto general buscan generar en la región a través de la estructuración de este tipo de bonos
¿Y cómo miden si esto impulsa a que más actores del sector financiero adopten buenas prácticas? Sí, para nosotros, más allá de el impacto que podemos generar con la transacción puntual y el uso de fondos, también es importante como ser catalizadores de inversión en los mercados financieros, en este caso los mercados bursátiles. Nosotros tratamos de impulsar tanto la oferta como la demanda. En el lado de la oferta, tratamos de que las emisiones que hagamos generen ese efecto de demostración ante el mercado. Con el caso de Promérica, que fue hace ya varios años, sí siento que fue exitoso porque a partir de ello no solo los otros bancos del grupo Promérica hicieron emisiones, sino también otros bancos siguieron después en el resto de los países de Centroamérica y nos llamaban para pedir apoyo y sí creo que sí caló el mensaje con el impacto mediático de generar y ser el primero en su mercado. Y creo que eso también, ya no podemos participar en todas, pero sí genera conciencia de la existencia de productos. Y del lado de la demanda, creo que también es importante ser catalizadores de inversionistas, que no ayudar a nuestros clientes a diversificar sus fuentes de fondeo, atraer nuevos inversionistas a Panamá. Y de nuevo, poniendo como ejemplo el caso de Promérica, eran primeros emisores en el país. Si bien la gente está familiarizado con Promérica, no lo conocían en el mercado y nosotros en este caso fuimos garantes del 30% de la emisión, cobramos por ello, pero sí le damos, sí, cobramos bien, pero le da al mercado la tranquilidad de que tienes garantía y aumento de los noches y mejora del pricing también, así que compensa. Pero también podemos actuar como inversionistas ancla para dar esa señal al mercado de sello de aprobación. Y la idea es con ello atraer a esos inversionistas de impacto que quizás no se sienten tan tranquilos con el mercado y quieren venir bajo el paraguas nuestro. Y esa es la idea, ¿no? Atraer nuevos inversionistas que se familiaricen con ello. Entonces, digo, para nosotros es muy, muy fácil hacer un préstamo bilateral, generamos el impacto y cerramos. Pero creo que este tipo de instrumentos también son catalizadores de mayor oferta y mayor demanda en los mercados bursátiles. Gracias, Jan. Y si bien es cierto, nos causó gracia el comentario del negocio, ¿no? Pero creo que concordamos en que la sostenibilidad no es un tema solo de altruista, ¿no? Creemos que, y eso es un pensamiento personal, de que la sostenibilidad no tiene por qué ser ajena a un negocio, al contrario, permite que haya verificaciones, revisiones continuas para también ser parte de esa transacción, ¿no? No solamente aparecer en el inicio y no estar en esa continuidad de que realmente escale. Este es un círculo virtuoso, haber tenido una gerente de sostenibilidad, un gerente financiero y un multilateral, que usualmente en la realidad hacer esta conversación genera sus propios retos. Cuando alcanza esta sintonía es cuando vemos a nuestros clientes con mucho gusto saber que esto va a sonar y traer transacciones de éxito. Como hemos sido muy eficientes con el tiempo, si les puedo robar una recomendación muy puntual, desde la trinchera de cada uno, como gerente financiero. Rodrigo. Ok, una recomendación: que se animen, ¿cómo es? El mundo es de los valientes. Gracias, Rodrigo. Michelle. Tal vez desde el centro del negocio, desde lo que realmente uno es y hace, empiece desde ese corazón a hacer la sostenibilidad y vaya dando pasos. Realmente es un camino, no es que uno llega a su destino. Cuando llegó a ese lugar hay más cosas más interesantes que hacer y que la sostenibilidad sea negocio. Si deja de ser negocio, no es sostenible, tiene que generar plata. Eso es lo más importante. Gracias, Michelle. Jan. Sí, creo que lo importante es que estos aspectos a veces estén incorporados en la estrategia y eso debe venir desde arriba, ¿no? Porque digo, muchas empresas tienen equipos de sostenibilidad, pero si no vienen desde arriba, todo este tipo de cosas no van a pasar. Totalmente, no trascienden. Muchas gracias, Jan, Michelle, Rodrigo, por la confianza. Y gracias a ti, Janet, por la moderación. Bien, hacemos el registro fotográfico.
Muchísimas gracias. Avanzamos